Amigos, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de este Ciudad de México, Rincón de Maravillas. Yo soy Isa de la Mora, Art Teacher, profesor de Arte y Cultura aquí en la Ciudad de México, y continuando con la exposición acerca del Museo Nacional de las Culturas, me encuentro ni más ni menos que en la Sala de Mesopotamia. Esta Sala de Mesopotamia quiero que observen que, a diferencia, por ejemplo, de la Sala de Levante, cuya museografía y colorido es de color verde, la Sala de Mesopotamia se torna en color rojo vino. Ahora, Mesopotamia es importante, pasémonos para acá para que puedan ver el letrero que preside esta hermosa sala. Y podemos comentar de Mesopotamia que es una de las primeras culturas de la antigüedad. Es decir, nosotros creemos que gran parte de la civilización del mundo contemporáneo proviene ni más ni menos que originalmente de Mesopotamia. Mesopotamia, amigos, es básicamente un punto intermedio entre la prehistoria y nuestro mundo moderno. Pero acerquémonos un poco al mapa, acérquense conmigo para ver cómo era la distribución del mundo antiguo en la región de Levante, sobre todo lo que nos interesa particularmente en este caso de Mesopotamia. Pueden observar ustedes que en este enorme mapa realmente está representado solo la región levantina, ya que de este lado tenemos al mar Mediterráneo, a la península de Anatolia, lo que actualmente es Turquía, el mar Negro en la parte de arriba, Egipto al norte, justamente de África, la península del Sinaí y Oriente Medio, propiamente lo que es Israel, Fenicia. Subimos por arriba a la región asiria y bajamos nuevamente en esta media luna del creciente fértil de Oriente Medio a lo que es la región de Mesopotamia. Cabe mencionar nuevamente que Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos, básicamente los ríos Tigris y el río Éufrates. Esta región justamente fue una de las primeras en ser pobladas gracias al enorme caudal, digamos, de fertilidad que había gracias a la afluencia de ambos ríos, justamente desembocando hacia el Golfo Pérsico. Incluso se especula que esta pequeña isla marcada en este pequeño punto marcado en color rojo, quizá alcancen a verlo, es la isla de Bahrein, donde muchos han llegado a especular, historiadores y arqueólogos, acerca del origen de la civilización y propiamente lo que nosotros conocemos en términos bíblicos como el Jardín del Edén. Pero ¿cómo es esta historia? Vemos que primero comenzaron los sumerios, luego los acadios, luego los babilónicos, luego los asirios. Expliquémoslo brevemente. Originalmente la región en color amarillo fue tomada por los antiguos sumerios. A ellos les debemos haber salido de la prehistoria, haber utilizado las primeras herramientas, armas, quizá el descubrimiento de la rueda, al igual que el descubrimiento de la escritura, lo que ya nos permite ya no estar hablando de un pueblo primitivo, sino más bien de una alta cultura, de una alta civilización. Posteriormente ellos fueron conquistados del norte por un grupo de pueblos mucho más guerrero, menos civilizado quizá, pero estos, que eran los acadios, a final de cuentas comandados por Sargón de Akkad, conquistaron la región sumeria y se asociaron, digamos, a su propia cultura. Entre ambas hicieron una sola cultura. Pero posteriormente, digamos, unos 200 años después, regresaron de nuevo los sumerios a darle una segunda hegemonía en un periodo neosumerio, conocido principalmente por la administración del Patesi Gudea de Lagash, el cual vamos a ver más adelante. Posteriormente son invadidos desde las regiones del Elam por los babilonios, lo que nosotros conocemos como los caldeos. Y normalmente en las películas antiguas o de tipo bíblico, cuando se habla de los caldeos, se habla y se hace mención directamente a los babilónicos. De los babilónicos podemos mencionar a un rey particularmente importante, quien fue Hammurabi, quien les dio las tablas de la ley, básicamente el código de Hammurabi, un código de alrededor de 295, 296 leyes diferentes. Y nos llama la atención porque aquí podemos considerar un símil entre dos personajes, uno histórico y otro semihistórico. Hammurabi histórico y Moisés semihistórico, más que nada legendario, porque ambos le dieron las leyes justamente a sus pueblos, de la mano directamente de Dios. Ok,
Llegan los babilónicos, conquistan, se hacen una sola civilización y posteriormente estos también caen por el predominio del pueblo asirio. Los asirios, amigos míos, son el pueblo más cruel y más violento de la antigüedad. De hecho, eran tan guerreros que ellos en sus representaciones antropomórficas nunca dejaban de considerar al cuerpo humano como una manifestación de fuerza. Les gustaba mucho representar la volumetría, por ejemplo, de la musculatura, y lo vamos a ver más adelante. Ellos, digamos, los asirios, fueron los primeros en crear un carro armado, como una especie de tanque de guerra. Fueron los primeros en crear una bomba explosiva. Fueron los primeros en crear, por ejemplo, buzos para infiltrarse en otra ciudad y, digamos, herramientas o armas de asedio, como arietes y cosas de ese tipo. Ok, pasemos más adelante de la exposición y quiero que comencemos directamente en la parte sumeria con lo que son los descubrimientos de Sir Leonard Woolley a principios del siglo XX. Sabemos que por ahí de 1919 y 1920 el explorador inglés Sir Leonard Woolley, junto con una, digamos, camarilla de alrededor de 30 personas y su propia esposa, fueron a la ciudad de Ur buscando ni más ni menos que resquicios antropológicos de la civilización más antigua que allí pudieran haberse encontrado, y se encontraron en la ciudad de Ur ni más ni menos que en las tumbas reales de Ur, a una profundidad de alrededor de 30 metros después de haber escarbado un montón de lodo, vaya, todo producto de aluviones de tierra y posteriores inundaciones. Cuando su esposa vio esos resquicios humanos, todos enterrados en el lodo y el barro, dijo: oye, Leonard, esto me suena conocido, ¿no te parece que es más o menos como lo que pasó en el diluvio universal? Y entonces Leonard Woolley dijo: wow, maravilla, eureka, porque entonces comenzaron a propagar la idea en los medios de comunicación de aquel entonces de que ellos habían encontrado las ciudades que habían sido sumergidas durante la época del diluvio universal. Entonces, vaya, todo el mundo considerando que habían encontrado las ciudades representadas en la Biblia, lógicamente le empezaron a dar un montón de aportaciones. Ahora, llegando, digamos, a la Sancta Sanctorum, en los palacios reales de Ur, nos encontramos ni más ni menos con el enterramiento de los reyes de Ur, que en este caso son del rey Shubad y de la reina Puabi. Esto que estamos viendo básicamente es el ajuar funerario de la reina Puabi, y me acerco un poquito más para que lo puedan ver, hecho en hojas de oro justamente, con 3 estrellas representadas en la parte de arriba, y en cuanto al tocado, en cuanto al collar, podemos ver que son piedras de lapislázuli y obviamente bolas hechas en oro. Obviamente esta es una representación simbólica, ya que es una reproducción. Ahora, se encontraron los cadáveres, obviamente los restos humanos de ambos reyes, pero afuera de la cripta resulta ser que en una subcripta, antes de entrar a la cámara funeraria, nos encontramos con 64 personajes muertos, no propiamente en un ritual, o no lo sabemos. Básicamente eran hombres, mujeres, algunos eran soldados y otros eran cortesanos. La pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cómo fue que 64 personas se fueran a morir exactamente al mismo tiempo que el rey y que la reina? Bueno, pues creemos que en realidad era una práctica antigua muy cotidiana que los reyes se murieran con la parte del séquito favorita, digamos como una especie de privilegio, obviamente para ellos, no para los muertos, no para los sacrificados. Pero básicamente se trataba de esto. Entonces me llama mucho la atención porque nosotros nos preguntamos: ¿realmente fue eso o habrá sido otra la situación? A lo mejor fue una situación en la que ellos estaban siendo asediados por otro pueblo medio oriental y que dijeron: ¿saben qué? Más vale que nos encerremos y a la voz de 3 todos nos muramos, porque si ellos nos van a hacer lo mismo que nosotros les haríamos a ellos, entonces más vale que nos muramos ahorita mismo. Bueno, quiero que observen que muchas de estas piezas son originales, pero muchas otras también son copias. Por ejemplo, este plato de origen sumerio, sabemos que es una representación, una copia del original, ya que durante 1999, cuando fue la invasión de Irak por parte de Estados Unidos de Norteamérica y de su grupo de países aliados,
Saquearon, sí, la población y no sabemos incluso qué tipo de personajes infiltrados, saquearon a final de cuentas el Museo Arqueológico de Bagdad y muchas piezas como esta aún no se han logrado recuperar. Ahora, quiero que observen y nos pasamos para acá a lo que vendría siendo el Sigurat, la representación de templo montaña según los antiguos sumerios, caldeos y mesopotámicos en general, ya que como podemos mencionar nuevamente, Mesopotamia fue un crisol realmente de muchas culturas. Ahora quiero que observen que a diferencia del caso de los egipcios, que también desarrollaron su propia versión de templo montaña, el Sigurat mesopotámico no está construido de piedra, ya que ellos en la región medio oriental no tenían piedra sólida para construir. Entonces comenzaron, pero sí tenían barro, obviamente, tenían tierra, tenían arena y un montón de juncos y agua. Entonces comenzaron a construir con bloques de adobe secados directamente al sol, uno sobre otro, para hacer una muralla, la cual posteriormente rellenada de tierra o de arena y posteriormente aplanada. Y así van elevándose los sucesivos, digamos, niveles o plataformas del Sigurat. Algunos, como el de Babilonia, por ejemplo, la famosa Torre de Babel, llegaron a tener hasta 7 niveles diferentes, por lo cual consideramos que sí es correcta la representación simbólica de una torre gigantesca. Y en este caso vemos un Sigurat pues bastante más sencillo, tan solo de 4 niveles. Cada uno de los niveles es dedicado a una deidad diferente del panteón sumerio babilónico. Y obviamente en las plataformas superiores no se permitía el acceso a cualquier persona, solamente al rey, la casta sacerdotal y, por ejemplo, los astrólogos en aquel entonces llamados magi, de donde viene nuestra famosa palabra de magos. Observe también cómo es que hay un montón de vegetación en la parte de arriba. Sabemos que ellos en sus edificios y construcciones desarrollaron los acueductos que venían desde otras regiones más distantes, y gracias a esta purulencia acuática que ellos llevaban al desierto podían darse jardines, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Ok, pero hablando acerca de las piezas arqueológicas, no pueden perderse esta pieza, que en general la podrán encontrar ustedes nuevamente en cualquier otro libro de historia, si es una enciclopedia realmente seria. Quiero que observen que esta pieza, conocida como la Estela de Ur, representa en 3 niveles. De un lado lo que vendría siendo la sociedad sumeria en la guerra, y del otro lado la sociedad sumeria en la época de la paz. Hablando de la guerra, pueden ver en la parte de arriba carruajes de guerra y a final de cuentas el ejército precedido por un personaje más alto. Este personaje más alto pues obviamente es el rey, y posteriormente los demás son esclavos que están siendo capturados, y en el siguiente estrato social podemos ver básicamente a lo que son los guerreros, y sabemos que todos parten o forman parte de un mismo ejército a partir del tocado que utilizan a manera de casco. Y posteriormente ellos van capturando a la gente y los van sacrificando a algunos, y a otros simplemente los van mutilando. Es de esa manera que la gente perdía, digamos, su ciudadanía, sus derechos civiles en una sociedad semiprehistórica. Posteriormente nos encontramos con los carruajes de guerra tirados por caballos, y quiero que observen esas ruedas que no tienen rayos, ya que si bien ellos crearon la rueda, la crearon al principio sin rayos. Y ahí tienen la sociedad sumeria en tiempos de guerra. Sin embargo, la lectura aquí se amplía y quiero que observen la sociedad sumeria en tiempos de paz. Observen cómo al principio de esta estela está presidida por el rey más grande, el cual es calvo, igual que el resto de su séquito. Básicamente nosotros sabemos y creemos que esta práctica de raparse la cabeza era común porque obviamente había plagas de piojos y obviamente había que abatirlas de alguna manera. Posteriormente ya se hizo parte de su cultura y parte de su propia moda particular. Ahora, también está vestido con un kaunaques, básicamente es un faldón hecho con la piel y vellones de carnero, y ahí pueden ver el resto de su séquito, o básicamente sus cortesanos, junto con un par de músicos.
Esta estela real de Ur originalmente se cree que es la base de un instrumento semejante a esa arpa que tiene ese sujeto, la cual hubiera estado hipotéticamente en la parte superior. Ahora, en el siguiente estrato social nos encontramos con gente libre, pequeños propietarios, granjeros independientes, los cuales obviamente son tributarios del rey y le van a dar obviamente su tributo en forma de animales, de peces, de cabras o de esclavos. Y por último, la última parte de la sociedad era, podemos decir, una sociedad no humanista, bastante cruel, fundada obviamente en la esclavitud. Hasta el final, los que no tienen derechos, los que fueron capturados o ya sea desde el nacimiento dados por esclavos, ahí están las 3 estratos de la sociedad sumerio-mesopotámico. Ahora, quiero que observen, básicamente, en esta imagen tenemos una representación que, aunque ustedes no lo crean, representa a la diosa Inanna, la cual vendría siendo la diosa del amor y de la belleza, algo semejante a la Venus romana, más aún porque sabemos que era la unión de las fuerzas naturales. Y como lo sabemos, pues obviamente si vemos a un carnero representado que se está apoyando sobre un árbol, es una representación del mundo vegetal con una representación del mundo animal, entonces sí, representa al amor y a la vida, es la diosa Inanna. Y quiero que observen justamente cómo eran la representación de los personajes, básicamente de la cultura mesopotámica, en particular de Sumeria, hacia unos 5000 antes de Cristo. Representación de hombre, afeitado de la cabeza y con su kaunaquis, y representación de la mujer. Creemos que originalmente en su panteón figuraban principalmente la imagen y la idea del dios padre y de la diosa madre. Ahí lo pueden ver justamente. Y otra representación sumeria, que pueden ver esas cejas de esta mujer muy al estilo de las mujeres que son hindúes o de las mujeres que son medio orientales. Sabemos que esta sociedad antigua de Sumeria y de Mesopotamia tuvo nexos también con la India, por ejemplo, con la civilización de Mohenjo-Daro. Ahora, quiero que observen ustedes estas piezas que son tablillas cuneiformes. Algunas de ellas son originales y algunas son simplemente, cartas, los cuales tienen su propio ensobretado. Entonces ahí pueden ver una carta junto con su sobre. Y quiero mostrarles y presumirles que esta piececita de aquí, esta de allí, es una tablilla cuneiforme con un registro de contabilidad en sumerio del año 2700 antes de Cristo, una de las piezas más antiguas del Museo Nacional de las Culturas y que sí es original. Ahora, quiero que vengamos a visitar a uno de los personajes más importantes dentro de la cultura sumeria, que vendría siendo el Patesi Gudea de Lagash. Gudea era conocido porque él, a diferencia de los reyes anteriores, se representa ante la sociedad no como un rey cruel y sanguinario o despótico, sino más bien como un servidor público, sí, como una persona responsable, y más aún quiero que observen ustedes su actitud de diligencia, cómo tiene entrecruzadas o entrelazadas sus manos como un símbolo de humildad, de modestia, y básicamente esto es lo que representa Patesi Gudea de Lagash, y que se dio justamente en la época de la restauración del reino sumerio, en el periodo neosumerio. Acá pueden ver otra representación del mismo Patesi Gudea de Lagash y pueden ver la humildad que representaba este hombre. Me recuerda a nuestro Andrés Manuel López Obrador, justamente, que a diferencia de los presidentes anteriores no es alguien despótico, sino es un servidor público al servicio del Estado y al servicio de su propia ciudadanía. Esto es interesante y esto, imagínense amigos míos, es de origen sumerio, más o menos como del 2800 antes de Cristo. Acá conmigo se encuentra otro personaje importante dentro de esta cultura sumero-acadia, básicamente es Sargón de Akkad. Y Sargón de Akkad es este personaje que ya más bien con la cultura como de los acadios viene a conquistar Sumeria, pero se enamora realmente de la cultura sumeria. De modo tal que sí, fue un conquistador durante un tiempo, pero posteriormente estableció la paz. Entonces, Sargón de Akkad es el que establece las famosas satrapías. Básicamente divide el estado en estados.
por así decirlo. Acerquémonos un poco más para acá y demos pasos enormes a través del tiempo. Pueden ver aquí representaciones de estelas sumerias, a diferencia de lo que es el estilo babilónico. Pueden ver aquí lo que es la representación de la estela de Naram-Sin. Naram-Sin es un personaje que, es el que conquista propiamente, digamos, los pueblos elamitas, posteriormente a la llegada de su tío. Sabemos quién era, ni más ni menos que el famoso Hammurabi. Y aquí tenemos, amigos míos, la representación en una copia de lo que es la famosa estela de Hammurabi. Básicamente, ¿qué representa? Pues es una estela que, si alcanzan ustedes a ver la escritura cuneiforme, trae alrededor de 296 leyes diferentes. Por ejemplo, leyes que han sido muy arraigadas dentro de la conciencia del pueblo árabe hasta la fecha, en proverbios famosos como el ojo por ojo y diente por diente, que de hecho viene escrito aquí. Es decir, una de las leyes del famoso legislador y rey Hammurabi decía que si una persona le sacaba un ojo a otra, entonces ésta tenía el derecho a su vez de cobrarse con un ojo de la primera. Bueno, es una ley un poco ruda y un poco difícil de comprender, pero a final de cuentas es una ley. En la parte de arriba pueden ver que se encuentra básicamente Hammurabi recibiendo del dios Shamash, que en este caso es el dios babilónico del sol, ni más ni menos que dos objetos simbólicos. Un báculo de mando, que es el que tiene en su mano de esta manera el dios Shamash, y un anillo que está recibiendo de esta manera Hammurabi. Creemos que representa las nupcias justamente entre el cielo y la tierra, en esta representación o en esta idea de que los reyes tienen algo que ver con los dioses, ¿no? Bueno, avancemos un poco más y ahora les quiero enseñar la representación de los antiguos asirios. Decíamos de los asirios, amigos míos, que era uno de los pueblos guerreros más violentos de la antigüedad. Ellos desarrollaron los carros de guerra, ahora sí, ya con rayos para las ruedas, para que de esa manera no se rompan y sean mucho más veloces y resistentes. Y quiero que observen ustedes la forma, la geometría, la estética que utilizan, por ejemplo, para la representación de los personajes y de los animales. Es 100% realista. De aquí se nutrieron ni más ni menos que los griegos. Sin embargo, esto fue 1800 años antes de Cristo, cuando las primeras representaciones así de realistas de la cultura griega las tenemos por ahí del siglo V, siglo IV y más particularmente por ahí del siglo III, en la época de Alejandro el Grande, lo cual quiere decir que esto es algo mucho, mucho más sofisticado. Ahora, quiero que observen aquí, en esta última parte, cómo es que los asirios están representando sus campos de labranza. Básicamente aquí tenemos un aparato que sirve justamente para labrar la tierra. Entonces a ellos les gustó mucho este desarrollo de aparatos de ingeniería. Ya decía hace un momento que ellos fueron los primeros en desarrollar un tanque de guerra armado, obviamente laminado con láminas así como de latón en la parte de arriba, bombas explosivas a partir de petróleo, de azúcar y vaya lo que era originalmente la primitiva preparación del fuego griego. Y miren acerca de sus representaciones físicas. Nos vamos a acercar un poco más para acá. Quiero que observen algunos personajes interesantes de su cultura. Por ejemplo, tenemos al demonio Pazuzu, que es ese personaje que sí se ve como con cara de gato, medio demoníaco, con una mano arriba y otra mano abajo, que representan los terrores del desierto, justamente para poder sobrevivir. Y aquí nos encontramos con la estatua de Ashurnasirpal II, quien es uno de estos reyes asirios crueles que se sabe saqueó el templo de Salomón. Cuando quisieron buscar revancha los judíos tras este saqueo del templo de Salomón, llegaron a las puertas de Asiria a encontrarse con que este personaje les había dejado una amenaza, junto con un par de montañas de cadáveres y cabezas humanas. La amenaza es la siguiente: ustedes fueron saqueados, y si no quieren aceptar ese destino y vienen a hacernos la guerra, prepárense, porque esto es lo que les va a pasar.
Wow, eso es algo fuerte. Y por último, vamos a dejar esta sala de Sumeria, de Asiria y de Mesopotamia con uno de estos caribús, de donde proviene la palabra querubín, que básicamente es uno de esos angelillos que la Iglesia Católica representa como una carita de bebé con alitas, pero básicamente todo viene de personajes asirios, sumerios, muy antiguos, como este, que es un genio alado o caribú, y el caribú o genio alado básicamente está presidiendo la entrada del rey, justamente sembrando, justamente con semillas, su andar. Ahora, este tipo de bolsita que utilizan y que tan cuestionado es que a la manera, por ejemplo, de los antiguos egipcios utilizaban más bien el ankh, pero aquí utilizan una bolsita que es, básicamente es un semillero. Es una bolsita donde con este esparcidor que tiene acá arriba, está sacando las semillas y esparciéndolas por el terreno, por donde va a pasar el rey. Ahora, está sembrando y al mismo tiempo es una representación simbólica de un círculo y de un cuadrado, lo cual nos representaría simbólicamente algo semejante al ankh egipcio, es decir, una representación de un círculo sobre un horizonte del cual asciende. Amigos míos, esto es todo de momento. Hay muchísimas cosas más que comentar y muchísimos personajes más que ver, como por ejemplo esta sacerdotisa asiria, pero el tiempo se nos acaba. Este es uno de los videos más largos y posiblemente tengamos que dividirlos. Sin embargo, los insto a que permanezcan conmigo en esto que es Ciudad de México, Rincón de Maravillas. Hasta la próxima.